Buenas tardes a todos. A los que están aquí presentes, les agradecemos enormemente su presencia en este momento que ya empieza a hacer bueno por Madrid. Muchas gracias por venir. A los que también nos están siguiendo online, también muchas gracias por conectarse a este ciclo de conferencias que tiene un hilo conductor, que es maravilloso, que es fragilidad, espiritualidad y santidad. Hemos tocado varios elementos, empezando por la fragilidad en el arte y acabamos con una maravillosa conferencia a cargo de Marimar Graña sobre Catalina de Siena, una santa anoréxica, enfermedad, dignidad y sanación. Bueno, brevemente también decirles que esto también culmina un proyecto también de investigación en el cual se han publicado un par de libros que tienen que ver con los santos y la enfermedad. Uno hace 2 años, Los santos y la enfermedad, en el cual Marimar Graña tiene un capítulo sobre Clara de Asís, la feminidad y el poder sanador. Y otro que acaba de salir, y de paso hacemos publicidad, Los santos del siglo XX y la enfermedad, en el cual pueden encontrar algunas de las ponencias y de las conferencias que se han dado aquí, sobre Tito Brasma, por ejemplo, a cargo de Fernando Millán. Paso a presentar brevemente a Marimar Graña. Marimar Graña, aunque es conocida por todos ustedes, es profesora de Historia de la Iglesia Medieval en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas. Es una gran investigadora en su terreno desde hace ya más de 25 años y tiene aproximadamente casi ya un centenar de artículos de su especialidad, es editora de 5 obras y ha publicado 4 libros. Ha sido investigadora principal y animadora de un proyecto interdisciplinar que se tituló Visiones del Cielo, Espiritualidad, Política y Cultura. A lo largo de su ya dilatada experiencia académica ha tratado muchos temas, pero yo querría tratar simplemente y esbozar aquí brevemente algunas de las figuras femeninas sobre las cuales tiene varios artículos. Magdalena de la Cruz, Clara de Asís, Ana Ponce de León, Juana de la Cruz, Catalina de Siena, Catalina de Lancaster, Isabel de Villena, Isabel I de Castilla, Beatriz de Silva, Hildegarda de Bingen, Santa Clara de Córdoba, Teresa de Jesús. Como verán, pues es una gran investigadora y una persona que nos puede ayudar a entrar con profundidad en estos temas. Es doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid y sus áreas de investigación claramente son mística, espiritualidad y sociología religiosa de las mujeres en la Edad Media y Primera Edad Moderna, órdenes mendicantes masculinas y femeninas en la Iglesia, la política y la sociedad medievales, cultura escrita y educación de las mujeres en la Edad Media y el Renacimiento. Le agradecemos enormemente que tenga el placer también de poder terminar y clausurar este ciclo de conferencias en torno a un tema tan profundo como es enfermedad, vulnerabilidad y espiritualidad en relación con la santidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, y muchas gracias a todos los asistentes y oyentes. Un día como hoy, quizá un tanto difícil ya previo a las vacaciones. Cuando Javier me propuso participar en este ciclo de conferencias sobre esta temática tan interesante que él había pensado, se me ocurrió en primer lugar el nombre de Catalina de Siena, precisamente por la cuestión de la vulnerabilidad y la enfermedad relacionada con esta mujer tan famosa, pero creo que mal conocida todavía, si hablamos en términos globales o generales en la Iglesia. Estamos hablando de una de las mujeres místicas y santas más importantes. Es una de las mujeres y santas y místicas más importantes de la historia de la Iglesia. Es doctora de la Iglesia, una de las pocas que han sido proclamadas doctoras de la Iglesia, y también es copatrona de Europa.
Entonces sí que es una santa muy popular y a todo el mundo conoce a Catalina de Siena, por lo menos de nombre. Pero lo que es su experiencia espiritual, su aportación teológica y religiosa, yo creo que eso es bastante menos conocido. Entonces, bueno, pues sí me parecía importante centrar mi intervención en ella, porque me parece que de alguna forma podía yo poner una minúscula gotita, ¿no?, de mi pequeña aportación para el conocimiento de esta gran figura femenina, que por supuesto que se merece muchísimo más estudio y muchísima más atención. Y es que hay una cuestión relacionada con esta santa, que es precisamente el tema de la enfermedad, el tema de la supuesta anorexia de Catalina de Siena. Yo por eso lo he puesto entre interrogaciones, porque hay una corriente historiográfica moderna, reciente, que desde el punto de vista o la perspectiva de la psicohistoria o de la antropología histórica, que son las dos, digamos, visiones que han primado entre estos estudiosos, han presentado a Catalina como una mujer anoréxica. Concretamente hay un autor norteamericano, que es Rudolf Bell, que tiene un libro que se titula Holy Anorexia, la santa anorexia, donde analiza figuras de santas medievales y en concreto se centra mucho en Catalina de Siena. Entonces, como el prototipo de lo que sería la santa anorexia. Hay también una investigadora norteamericana, que es Caroline Bynum, que desde la antropología histórica ha analizado también la figura de Catalina y de otras santas medievales, cuyas prácticas ascéticas se cifraban de una forma muy especial en el tema del ayuno. Y estos dos autores, bueno, pues ciertamente le dieron un giro importante a los estudios sobre la santidad femenina, plantearon nuevos interrogantes y abrieron nuevos caminos. Pero es verdad que sus conclusiones nos pueden resultar un tanto insatisfactorias, precisamente por la perspectiva que asumen, ¿no? O bien la psicohistoria o bien la antropología histórica, no tanto la espiritualidad o la teología. Indudablemente, estos personajes religiosos requieren también, ante todo, una visión teológica y espiritual en primer lugar. Y, por supuesto, la antropología y la psicohistoria pueden ser valiosísimos instrumentos para comprenderlos mejor, pero no el foco principal del análisis, es por lo menos mi opinión. Ciertamente, Catalina de Siena parece que es el exponente máximo de esa ascesis radical que nos puede parecer un tanto exagerada cuando revisamos las vidas de estas figuras de santidad, especialmente femeninas. Esto también es importante decirlo. El tema de la ascesis radical, las enfermedades vinculadas a la espiritualidad, el ayuno excesivo, prácticas de ayuno exageradas, todo esto es más propio de la espiritualidad femenina que de la masculina, desde un punto de vista histórico, por supuesto. Yo no quiero aclarar que no hablo en una clave esencialista, es decir, que por ser mujeres nosotras tengamos una espiritualidad determinada. Eso es algo difícil y, por supuesto, no podemos valorarlo así, sin un estudio profundo. Pero históricamente sí que es verdad que si tomamos las figuras históricas de santas y de santos y de místicas y de místicos, vamos a ver que normalmente son las mujeres las que tienen este tipo de experiencias. Por tanto, desde un punto de vista histórico, la feminidad parece que se vincula de una forma especial al ascetismo más radical, al ayuno más radical, y en el caso de Catalina de Siena, ciertamente es como la figura paradigmática, donde todo eso alcanza su visión o su vertiente más fuerte, ¿no? Nos puede llegar a impactar muchísimo el hecho de revisar su biografía. Nos preguntamos hoy, sobre todo desde nuestra visión de la espiritualidad, que es mucho más sana en muchos aspectos psicológicos y, por supuesto, también físicos, si estas manifestaciones son manifestaciones enfermizas desde un punto de vista psicológico o con qué cuestiones pueden tener que ver estas manifestaciones y el hecho de que sean sobre todo mujeres. Bueno, pues precisamente como Catalina es una figura clave, nos puede venir muy bien acercarnos a ella. Esta conferencia es simplemente una pequeña introducción a unos temas que requerirían un estudio más detenido.
Pero es verdad que la biografía de Catalina de Siena, que es un texto realmente clave en la historia de la espiritualidad y de la santidad cristiana, nos ofrece una serie de contenidos muy importantes en torno a esta cuestión y que es necesario que revisemos precisamente por la importancia que tuvo este texto en la historia. Yo no me cansaré de decirlo. La biografía que escribe Raimundo de Capua, que es un dominico importantísimo en la orden de predicadores, que llega a ser maestro general, que fue discípulo y confesor de Catalina, esa biografía que escribe Raimundo de Capua la leyó muchísima gente. Es uno de los textos más leídos, probablemente, de la historia de la hagiografía cristiana. Y como tal, casi podríamos decir que fue un bestseller en determinados contextos, forjó a la vez experiencias femeninas. Es decir, es un reflejo de una experiencia femenina y a la vez forja otras experiencias femeninas, porque esta biografía sirvió de modelo y de ejemplo a muchísimas mujeres dedicadas a la espiritualidad, a partir sobre todo de finales del siglo XV, que es cuando esta biografía empieza a imprimirse por toda Europa y empieza a leerse por toda Europa. Y de esto tenemos testimonios muy importantes en España. Hasta qué punto esta biografía llega a influir en la espiritualidad femenina y, bueno, por supuesto, también en la masculina, pero hablamos de casos de mujeres especialmente. Y cómo las manifestaciones físicas más llamativas de la experiencia de Catalina, sobre todo el tema del ayuno, tal y como aparece reflejado aquí en este texto, fue imitado, o por lo menos se intentó imitar por parte de muchas mujeres que adquirieron a su vez fama de santidad precisamente por manifestar este tipo de prácticas ascéticas, en la misma línea que Catalina de Siena. Por tanto, estamos hablando de algo que ha tenido muchísima trascendencia y yo creo que por eso es muy importante revisar la biografía de Raimundo de Capua. Y entonces, ¿qué modelo nos presenta allí? ¿A qué cuestiones se vincula la práctica ascética de Catalina de Siena? Y, en general, toda la cuestión de la vulnerabilidad, la fragilidad y la enfermedad en el caso de Catalina. Pues a esto vamos a dedicar básicamente los contenidos de hoy, aunque haremos alguna mención de lo que Catalina pensaba. No vamos a entrar a fondo en su obra, que es una obra magna, pero sí en algunas de las cartas que ella escribe dando consejos espirituales a algunas de las personas que se le encomendaban o que estaban relacionadas con ella, puesto que fue una importantísima maestra espiritual. Y precisamente ella también va a hablar de la cuestión de la enfermedad, va a hablar del ascetismo y va a hablar del sufrimiento. Yo creo que es bueno cotejar lo que dice el biógrafo y cómo lo plasma con lo que ella misma está escribiendo a otras personas. Esto también nos ayuda, creo, a plantearnos o a abrirnos a esa doble perspectiva. No siempre todo lo que sabemos o lo que se publicita de una forma más abierta sobre los santos es lo que ellos escribieron, sino lo que otros escribieron sobre ellos. Entonces, siempre es muy importante hacer una valoración de las fuentes, de dónde ha salido esa información y poder acercarnos de una forma más crítica a los modelos, ¿no? O incluso a los clichés que a veces tenemos sobre las distintas figuras de santidad que tenemos en la Iglesia. Bien, brevemente, yo creo que todos la conocemos, pero un breve apunte biográfico. Bueno, pues por supuesto Catalina de Siena, lógicamente nace en Siena, es la ciudad que le da nombre, un 25 de marzo de 1347, y ahí tenemos una visión del barrio, la barriada, donde vivía su familia. Ella es de una familia de artesanos, su padre era tintorero, y estaban en un barrio periférico de Siena, pero muy cerca del convento de los dominicos, que ahí tenemos al fondo de la imagen que está en la parte inferior. Por tanto, ese vínculo con los dominicos va a ser algo muy notable desde la infancia de Catalina de Siena, que, bueno, pues por lo que sabemos, fue ilustrada, fue instruida, mejor dicho, por dominicos de este convento, que le enseñan a leer y le enseñan algunos rudimentos bueno, de la espiritualidad cristiana, más que de la teología. Sabemos que ella era la hija número 23 de este matrimonio formado por Giacomo Benincasa y Lapa di Puccio.
que tuvo una hermana gemela que hacía el número 24, llamada Giovanna, que murió al poco tiempo. Bueno, según todas las historias, biografías y relatos, Catalina sintió la llamada a la espiritualidad desde siendo ya muy pequeña. Y bueno, pues nos relatan el gran acontecimiento importantísimo que ella habría tenido siendo una niña muy pequeña, es la visión de Cristo Pontífice, que es la que le habría movido a dedicarse, consagrarse a la virginidad y a la espiritualidad. Aunque es verdad que luego pues, tuvo un momento de vacilaciones y de dudas, pero básicamente desde muy niña quiso dedicarse a la espiritualidad. También, bueno, pues según relata la biografía, le pidió a la Virgen que le diese por esposo a su hijo. Es decir, siendo muy niña, ya como que vive una especie de compromiso matrimonial. Esto lo quiero subrayar porque es muy importante en la biografía de Raimundo de Capua. Es decir, tal y como él presenta la figura de Catalina, la cuestión de la esponsalidad, que es a la que le vamos a dar importancia en primer lugar. Después de esto, ella se presenta como pequeña discípula de Cristo. Y es muy importante ver cómo en el relato biográfico el ser discípula se plantea vinculado al compromiso matrimonial, a la esponsalidad. Porque claro, en las mujeres en la Iglesia tienen esa dificultad a la hora de ser discípulas o a la hora de seguir a Jesús, ¿no? ¿En qué clave se sitúan ellas? ¿Qué tipo de vínculo establecen con Cristo para ser discípulas, para ser seguidoras? Bueno, pues todo el énfasis de la biografía es en que Catalina es la esponsalidad, la clave, y podríamos decir que en prácticamente todas las mujeres consagradas a la espiritualidad. Pero bueno, nos vamos a focalizar en esto para ver qué valor se le da. En un principio, ella va a vivir su espiritualidad dentro de la casa, en el ámbito doméstico, tiene tendencias eremíticas a la reclusión, manteniendo la relación con los dominicos, y unos años después, en 1364 o 65, se vincula a las penitentes llamadas mantelate, que eran como una especie de beatas o beguinas vinculadas a los dominicos, que llevaban un hábito especial, no eran propiamente una orden tercera todavía, pero bueno, eran una especie de cofradía o sociedad piadosa de mujeres vinculadas a los frailes, que tenían vestido blanco, manto negro y velo blanco, y que no emitían votos. Aquí tenemos una imagen donde aparecen con ese hábito, y la sala, arriba a la izquierda, llamada de las banderas, donde se reunían en el convento de los dominicos de Siena. Por tanto, estamos hablando de una mujer que tampoco es monja, y esto es muy importante. Las monjas son las esposas de Cristo por excelencia, puesto que han profesado, han emitido esos votos y su lugar eclesial está perfectamente definido. Pero el lugar de Catalina es el de una laica que abraza ese estado penitencial, que se vincula a los dominicos, pero que mantiene su vida en el siglo. Y bueno, pues, ¿qué hace una mujer de esas características? En un lugar que no está totalmente o plenamente definido desde un punto de vista institucional. Sabemos que cuando muere su padre, ella va a renunciar a toda su herencia, pero va a seguir viviendo en la casa familiar junto a su madre y una cuñada que también se queda viuda, y viven como una especie de pequeño beaterio o beguinaje, y se dedican a obras de asistencia social, obras de caridad, sobre todo con enfermos y con pobres. Esta va a ser, digamos, la actividad a la que en un principio se va a dedicar Catalina. Después, como vamos a ver, según va progresando espiritualmente, va a iniciar una actividad pública mucho más ambiciosa o de mayor alcance, que es una actividad magisterial, es una actividad salvífica, pastoral, a gran escala, que va a afectar, por supuesto, a la orden de predicadores, incluso al papado, que en este momento, como ustedes saben, es un momento muy crítico de la historia de los papas. Los papas estaban todavía en Aviñón y el afán de Catalina es que volviesen a Roma, ¿no? Entre otras cuestiones, lo que es la reforma de la Iglesia desde un punto de vista mucho más amplio, pero también la reforma de la sociedad y de la política, porque ella se involucra en todas las cuestiones importantes que afectaban en aquel momento a la vida de los cristianos. Por tanto, hay una progresión desde actividades a pequeña escala a progresivamente llegar hasta esa acción eclesial y social y política
de pacificación también de las ciudades italianas, de un gran calado y de una gran ambición, podríamos decir. Pues bien, todo ese proceso está acompañado de una progresión espiritual que el biógrafo describe en estos términos que nos interesan a nosotros hoy y que nos reúnen hoy. Y bueno, vamos a ver en qué sentido. ¿En qué sentido? En el relato de la vida de Catalina, que conocemos como la leyenda mayor, así es como se titula esta biografía de Raimundo de Capua, lo que nos presenta el autor es un modelo cristológico femenino. Y esto es muy importante precisamente por la repercusión que va a tener esa biografía en la espiritualidad femenina posterior. No nos cabe duda de que el autor está fascinado por la figura de Catalina. Ha sido su discípulo, ha sido su confesor, es decir, ha tenido esa doble relación de autoridad y a la vez de discipulado. Por tanto, es hijo de esa madre y a la vez es confesor suyo y consejero, por supuesto, y por supuesto no negamos la admiración profunda que siente por ella. Pero también hay que decir que la orden de predicadores en este momento necesitaba una figura carismática porque estaba en plena competitividad, y perdónenme que utilice esta expresión, pero históricamente hay datos suficientes para decirlo, estaba en plena competitividad con los franciscanos, que tenían a la gran figura de Francisco de Asís como el alter Christus, el estigmatizado por excelencia, y tenemos entonces a los dominicos que van a hacer de Catalina su alter Christus particular y su figura estigmatizada particular. Entonces, bueno, sí que hay ahí una competitividad importante por los espacios de la pastoral y de la santidad. En cualquier caso, en esta biografía se entretejen testimonios en primera persona de Catalina, testimonios suyos directos, por supuesto cosas que el autor ha visto también directamente porque las ha vivido y las ha experimentado, pero también hay que decir, pasan por el tamiz del autor, que es un eclesiástico, un teólogo, un hombre muy culto y, por supuesto, un varón con una visión peculiar de lo que son las mujeres y de cuál tiene que ser su papel en la Iglesia. Catalina, como mujer laica, situada en los márgenes de la institución, en esa calidad que ella de mantelata, no propiamente de monja, ¿qué tipo de seguimiento puede realizar? ¿Cómo se sitúa ella? Bueno, pues el autor nos señala, en primer lugar, el peso de la esponsalidad mística y el sufrimiento que está vinculado a esa esponsalidad mística. Son dos elementos que aparecen indisolublemente ligados. Vamos a empezar hablando de la esponsalidad, que, como ya he dicho, es la clave de acceso a la condición de discípula. Pero en el caso de las mujeres, ese discipulado no es solamente una cuestión de seguimiento. No se trata solo de seguir a Jesús, de imitar a Jesús, sino de identificarse plenamente con Él. ¿Hay aquí una cuestión de psicología femenina? Pues no lo sé, pero ciertamente esto es algo prototípico de la experiencia femenina. Por tanto, esa identificación total que lleva a la transformación del alma, la transformación de la persona, hasta llegar al mayor grado de semejanza a Cristo. Todo esto sigue, por supuesto, un itinerario de unión mística que está favorecido por la oración y por la experiencia ascética. Ya desde niña, Catalina habría atendido a eso, a la soledad, a dedicar horas a la oración, a prestar atención al ayuno, etcétera, progresivamente. Lo que ella habría buscado con estas primeras prácticas sería hacerse merecedora del amor de Cristo y poder llegar al desposorio total con Él, ¿no? Porque, claro, en un primer momento hemos dicho que se trata de un compromiso matrimonial. Estas primeras prácticas de oración y estas primeras prácticas ascéticas ya, según el biógrafo, estaban acompañadas de comunicación extraordinaria con Cristo. Es decir, desde el principio, Catalina habría vivido inspiraciones interiores, habría tenido visiones, ya hemos visto la del Cristo Pontífice y más, posteriormente, más visiones, durante las cuales empieza a perder ya el uso de los sentidos y a caer en éxtasis. Como saben, son estos fenómenos que podemos llamar paramísticos vinculados a este tipo de experiencias. Durante estos procesos, ella llega a afirmar que por esta unión amorosa que cada día aumenta,
el alma se transforma en un cierto modo en Dios, hasta el punto que no puede pensar, entender y amar sino a Dios, ni tener presente sino a Dios. Es una forma bastante radical de hablar de la identificación que el camino místico proporciona a los místicos y a las místicas, porque de alguna forma nos está planteando la posibilidad de la deificatio que los místicos más radicales de la época medieval también estaban defendiendo, pero que la Iglesia veía con cierta sospecha. Por tanto, es muy importante resaltar este tipo de afirmaciones, el hecho de que estén contenidas en la biografía y que esta biografía, insisto, haya sido un texto tan leído y tan difundido en estos tiempos. En cualquier caso, el itinerario que ella sigue, que es un itinerario de perfeccionamiento continuo, de crecimiento en el amor y en la perfección, se funda en ese seguimiento, en esa imitación que va a desembocar en la identificación final. La clave en esta progresión va a acabar siendo el sufrimiento. Y el sufrimiento, que está vinculado a la fragilidad y además en una clave femenina, así nos lo presenta el autor, porque el autor se hace eco de la visión de la época sobre las mujeres, que eran consideradas un sexo débil, un sexo frágil, y él lo dice, o sea, él se hace eco de todo eso y la presenta como un sexo débil, un sexo frágil, pero en cualquier caso es el sufrimiento el que va a tener como consecuencia varias experiencias umbral, experiencias importantísimas que suponen un antes y un después en la progresión espiritual de Catalina de Siena y que van a marcar el inicio y el desarrollo de la actuación pública de Catalina. Esto es muy importante porque en este momento las mujeres no actúan públicamente y cuando lo hacen, pues lo hacen con mucho cuidado en los ámbitos de lo doméstico, incluso han podido ser perseguidas por esta razón. Catalina también fue perseguida, porque ella lo dice, por esta razón, por incurrir en los dominios del espacio público. Bien, pero sigamos con la cuestión de la esponsalidad, porque después hablaremos de eso. ¿De qué se trata el sufrimiento? Se trata de conformarse con Cristo en el sufrimiento, de imitarlo cogiendo la cruz. Así, en estos términos, es como se expresa la biografía. Y así, en esta clave, es como tenemos que entender esas prácticas ascéticas radicales de Catalina de Siena, que le habrían merecido una comunicación cada vez más asidua con Cristo en todo este proceso de crecimiento interior y que habría sido o habría culminado con la ratificación del desposorio formal, que aparece representado numerosas veces en la iconografía medieval. Y bueno, pues después de ser su prometida, su pequeña discípula, alcanza ya el rango de esposa plenamente, después de seguir esta primera fase, por decirlo así, de sufrimiento progresivo y de prácticas ascéticas progresivas, cada vez más radicales. Y es muy importante porque este desposorio formal viene acompañado del mandato divino de iniciar su apostolado público. Entonces, aquí tenemos ese mandato formal que el propio Cristo le dirige: ahora que eres mi esposa, ahora te tienes que dedicar a la actividad pública. A partir de entonces, según Raimundo de Capua, la necesidad de compatibilizar ese estar en el mundo, esa vida activa, con la unión esponsal, habría determinado que Catalina estuviese con el cuerpo en el mundo, pero con el alma con Cristo. Es decir, Catalina habría entrado en una especie de dicotomía entre su cuerpo y su alma. Entonces, no dejamos de apreciar en el biógrafo una cierta reticencia al tema de la feminidad en relación con la vida pública, con la vida activa, porque ciertamente esto estaba rompiendo moldes culturales y moldes teológicos muy fuertes y muy arraigados en aquel momento. En cualquier caso, Catalina empieza a desarrollar o desarrolla cada vez más una gran devoción eucarística que está vinculada, como en otras santas, al ayuno cada vez más radical. Entonces, ella cada vez es más radical en el ayuno, según la biografía, y esto va acompañado de una devoción eucarística cada vez más intensa, que se manifiesta, entre otras cosas, en el afán por comulgar de forma continua prácticamente. Pensemos que en esta época la comunión estaba tasada, la gente no podía comulgar a diario,
Y, por tanto, este deseo de Catalina de comulgar todos los días, esta especie de ansia, ¿no?, por la Eucaristía, pues va contracorriente de los que son los modelos culturales y las prácticas habituales en la Iglesia. Bien, estas prácticas y estas experiencias eucarísticas van a coincidir con su actividad apostólica cada vez más importante y más involucrada en las esferas políticas y el magisterio público. Bien, todo esto le va a ser premiado con otra experiencia umbral. Es decir, según ella va creciendo, tiene otra importantísima experiencia umbral que aparece también muy reflejada en la iconografía sobre ella en distintas etapas, que es que Cristo se le aparece con las 5 llagas y le da a beber la sangre que emanaba de la llaga de su costado, que es una experiencia que gráficamente es una experiencia eucarística, ¿verdad?, manifestada de una forma extraordinariamente gráfica. Hay que decir que no es la primera. Ya Ángela de Foligno, a finales del siglo XIII, había vivido esta experiencia, ya había bebido de la llaga del costado. Por tanto, tenemos toda una tradición de mujeres místicas, pero sobre todo aquellas que tienen una dimensión más eucarística en su espiritualidad pueden tener experiencias de este tipo. Lo cierto es que en Catalina esta nueva experiencia es una experiencia umbral, como ya he dicho antes, porque se incrementa todavía más el grado de comunicación y de identificación con Cristo y aparecen signos físicos más radicalizados, en parte nuevos. El tema del ayuno se va a hacer ya, según la biografía, prácticamente total, y según Raimundo de Capua, habría comenzado a alimentarse prácticamente solo de la Eucaristía. Esta es una de las cuestiones que más fama y más eco han tenido en la difusión de la imagen de santidad de Catalina. También, según el biógrafo, a partir de esta experiencia se hallaba casi siempre en estado de contemplación y arrobada. Casi siempre estaba en ese estado extático. Pero todavía sigue avanzando en prácticas ascéticas y en sufrimientos. Tras esta experiencia de beber del costado, va a tener otra experiencia umbral importantísima, que la tenemos en la imagen de la izquierda, que es el intercambio de corazones. Aquí tenemos que en una visión Cristo le saca el corazón y tras un tiempo se le vuelve a aparecer y le introduce su propio corazón en el pecho, para que viviese siempre con él. Esta experiencia, además de hacerla sentirse otra persona, según la biografía, va a dar inicio a otra serie de fenómenos eucarísticos que acaban siendo característicos de su vivencia religiosa, como, por ejemplo, el hecho de recibir la comunión de forma extraordinaria. Aquí la tenemos, bueno, Cristo dándole de comulgar, en la imagen inferior y en la imagen derecha. Y hay una iconografía también muy numerosa sobre esto, y creo que la más gráfica es la que está abajo, en el centro, porque nos muestra al sacerdote consagrando y Catalina de espaldas al sacerdote comulgando de manos de Cristo. Tal y como aparece relatado en la biografía, es como si Catalina estuviera rebasando la mediación eclesiástica. ¿Y esto qué sentido tiene? ¿Que es una rebelde que va contra el clero? No, evidentemente, sino que es en sí mismo todo un ejemplo de reforma, de la necesidad de reforma que tenía la Iglesia y que tenía el clero, más en concreto, en este momento histórico. Entonces, bueno, pues este tipo de escenas, aparte de ser importantes para ella en su itinerario espiritual, tal y como nos lo presenta la biografía, tienen una validez importantísima como modelo de reforma o como llamada, ¿no?, a la necesaria reforma del clero en este momento. Y ciertamente no va a ser la única, insisto, estos son experiencias, imágenes que van a tener luego una trascendencia enorme y muchas otras mujeres posteriores tienen este tipo de experiencias. Y siempre están relacionadas, por supuesto, con la necesidad de que el clero se reforme y lleve una vida adecuada. Bien, va a tener experiencias de fusión todavía más intensas después de esto. En una ocasión, al recibir la comunión, su alma entra en el Señor y él en ella. Y poco después va a recibir los estigmas. Aquí tenemos esa imagen de recepción de los estigmas. Por tanto, va a ser esa santa estigmatizada que los dominicos van a enarbolar
frente a San Francisco, que es el gran santo estigmatizado que tantísima devoción popular suscitaba en estos momentos y, por supuesto, también después. Bien, a medida que va teniendo estas experiencias, insiste el biógrafo, su alma se iba llenando cada vez más y su cuerpo iba languideciendo cada vez más. Ahí tenemos esa dificultad. Sin embargo, la imposibilidad de la fusión plena, pese a esa llamada a la deificatio que hemos leído al principio, la biografía subraya mucho la imposibilidad de la fusión plena en esta vida, porque estamos limitados por el cuerpo y esa fusión plena con Dios solo se puede dar después de la muerte. Y en esto se insiste también repetidamente en la biografía. Por eso, y aquí hay una clave que me gustaría subrayar, según la biografía, el cuerpo era un impedimento para Catalina y todo su afán era liberarse del cuerpo. Entonces, son claves importantes a la hora de valorar el tema del ayuno. Por ello, también, y por este deseo que ella tenía, habría sido merecedora de un anticipo de la experiencia de la muerte. También, como otra experiencia importantísima en su itinerario, se le partió el corazón por la vehemencia de su amor y falleció. Pudo ver así lo que sucedía en la otra vida y contemplar la divina esencia, un avance de la plena culminación de la unión mística. Esto fue una muerte temporal, que constituyó un nuevo episodio umbral, porque al volver a la vida intensificó su actuación pública, que en un principio se había cifrado en las ciudades italianas, en la cuestión política y en la paz en Italia, y que a partir de este momento se va a dirigir nada menos que a los papas. Y también hay que decir que a partir de este momento ella va a empezar a escribir su obra cumbre, que es el diálogo, los diálogos, ese texto tan importante en la historia de la espiritualidad y de la teología, que lo empieza a escribir a partir de este momento también. Bien, por tanto, la esponsalidad vemos que es esa forma de ser discípula, o es la mediación necesaria para que una mujer como ella, o una mujer en general, pueda ser discípula. Y que ese ser discípula no es un seguimiento meramente anecdótico o que podamos decir de imitación, sino de plena identificación, que llega a la unión y que llega a la transformación del alma, la unión mística. Y todo eso, como hemos dicho al principio, va acompañado del sufrimiento. Y si ahora nos centramos en el sufrimiento, insisto, tal y como aparece reflejado en la biografía, veremos que el tema del sufrimiento tiene mucho que ver con el hecho de ser mujer, con el sexo femenino y con los conceptos que había en este momento sobre lo que significaba ser mujer y cuáles eran las funciones que las mujeres tenían asignadas en la Iglesia. Por una parte, el ser mujer favorece la unión con Cristo, evidentemente, porque la cuestión de la esponsalidad, aunque es verdad que es el alma, ¿no?, la que vive esa unión y, por tanto, da igual que seas varón o mujer, porque es el alma la que experimenta esa unión, pero el hecho de ser una mujer, digamos que ha facilitado ese vínculo esponsal históricamente, en nuestras místicas lo podemos ver, y cómo ellas lo han vivido muy desde el cuerpo, desde la sensualidad, que han vinculado de una forma muy especial a la espiritualidad. En el caso de esta biografía, sin embargo, Raimundo de Capua nos presenta que fue para ella una fuente de problemas. Entonces, si por una parte la esponsalidad parece que potencia el hecho de ser mujer y el cuerpo femenino, por otra es un impedimento porque las mujeres tampoco, en principio, se pueden identificar plenamente con Cristo al ser Cristo un varón y ella es una mujer. Entonces, bueno, tenemos como esta doble o esta tensión entre una cosa y la otra, y a esto se le da mucha importancia en esta biografía. Sobre todo porque Catalina tenía el deseo de asemejarse a Cristo en su actividad, en su vida, en su dimensión histórica. Y si Cristo se había dedicado a la vida activa, Catalina también se quería dedicar a la vida activa. Es decir, ella tenía vocación claramente de dedicarse a la vida activa. Sin embargo, en este momento, como he dicho al principio, las mujeres no se dedican a la vida activa, por lo menos las que están reconocidas institucionalmente en la Iglesia. Las únicas que se dedican a la vida activa eran las beguinas, beatas, o como según las distintas denominaciones que reciben en distintos lugares.
O las terciarias franciscanas, como Ángela de Foligno, que he mencionado antes. En este caso, las mantelatas, a las que pertenece Catalina, también. Insisto que son mujeres laicas con una esfera de actuación muy reducida, dedicadas pues eso, a la atención hospitalaria, a los pobres, etc. Hay que decir que Catalina, con ese apasionamiento que la caracteriza, pues ella quería trabajar a lo grande, ¿no? Entonces quería ser un fraile dominico, así lo dice la biografía. Yo quiero ser un fraile dominico, dedicarme pues eso, a la predicación, a la cura de almas y a la actividad del mismo modo que lo hace un Santo Domingo de Guzmán. Tal como ha trabajado él por la salvación de las almas, esto quiero ser yo. Y entonces, bueno, pues evidentemente una mujer no puede hacer esto en este momento, pero hay que decir que hay algunos modelos de santas un tanto virilizadas, según la tradición, por las que ella sentía devoción. Por ejemplo, Santa Eufrosina, que se había fingido hombre para vivir en un monasterio masculino, como otras muchas santas, sobre todo de la Alta Edad Media, algunas de ellas totalmente legendarias, pero que eran muy famosas en la devoción popular del siglo XIV, el tiempo en el que vive Catalina. También va a ser María Magdalena, otro modelo muy importante para ella. Pero bueno, sobre todo es esa dimensión masculina, esa capacidad de hacer una vida pública y un activismo pastoral, lo que a ella le atrae de una forma especial. La biografía da cuenta de ello. Ella hubiera querido unirse a los frailes en el trabajo por las almas. Sin embargo, bueno, pues Dios no ha permitido esto. Ella es una mujer, se ha hecho mantelata, penitente dominica, pero sí es verdad, como he dicho antes, que es en el momento del desposorio cuando Cristo le encomienda la misión de dedicarse a la vida pública y a la vida activa. Por tanto, aquí tenemos un modelo femenino de esposa, no es un modelo masculinizado, en principio, como una Santa Eufrosina. Catalina no se tiene que vestir de hombre, sino que precisamente como esposa se puede dedicar a esa actividad pública. Ahí, en ese momento del desposorio, Cristo le dice: armada como estás con la fortaleza de la fe, vencerás felizmente a todos tus enemigos. Son metáforas masculinas, ¿no? Metáforas del guerrero armado que combate a los enemigos. Ella es ahora, en el momento de ser esposa, cuando está armada, y puede realizar este tipo de actividades. Ella dice: mi sexo, así lo dice y lo transcribe el biógrafo, lo sabes, le dice ella a Cristo, os repugna por muchos aspectos, bien porque no es tenido en consideración por los hombres, bien porque por razones de honestidad no está bien que una mujer esté en medio de ellos. Es decir, aquí vemos la conciencia clara que se tiene, o que tiene Catalina, y que el biógrafo transcribe, del hecho de ser mujer y las limitaciones que este hecho implica en la Iglesia de aquel momento. Sin embargo, en la respuesta de Cristo, Cristo subraya la igualdad de los sexos ante él, ¿no? Entonces, no solamente por el hecho de ser esposa, sino en su condición de cristiana, que ha trabajado y trabaja por la perfección, está autorizada para desarrollar en el mundo una actividad pública en los mismos términos que un varón. Por supuesto, esto no significa que el cuerpo no sea un impedimento, tal y como he dicho antes, porque de hecho en eso se va a convertir, o así va a ser presentado en esta biografía. En la descripción que hace Fray Raimundo de la experiencia de Catalina, parece que domina esa tensión permanente entre el cuerpo femenino y la vocación religiosa activa, que es contraria a los roles que en principio pueden ejercer las mujeres en la Iglesia, y que Catalina va a desarrollar de una forma muy intensa. En último término, y ya lo he comentado antes, se señala que Catalina se olvida del cuerpo, se olvida de su corporeidad, y lo que tiene, según Raimundo de Capua, es una vida celestial en el mundo. Es decir, ella es como un ángel en el mundo, por tanto ha perdido su sexualidad femenina. Tampoco, por supuesto, no tiene sexualidad, o sea, se ha desexualizado y se ha convertido en un ángel, y una de esas manifestaciones, o una de las manifestaciones más contundentes de esa conversión, es el hecho de haber dejado de comer y haber hecho de su vida un completo milagro. Su alma y su cuerpo estaban nutridos por la comunión y gozaba de plena energía.
Dice el biógrafo literal, una gracia extraordinaria y un don hasta hoy no concedidos a nadie, pero que Dios regalaba a su esposa en este caso. Por eso también se explica esa especie de éxtasis continuo, estaba arrebatada durante mucho tiempo, ajena por tanto a los sentidos y en plena comunión con el esposo, totalmente libre de las pasiones humanas. Bien, esta es la dificultad que tenemos a la hora de valorar estas cuestiones porque todos estos aspectos, nos dice Raimundo de Capua, que estaban relacionados con la doctrina de Catalina del olvido del cuerpo, que según él, Catalina enseñaba a todos sus discípulos y discípulas. ¿Estaría enseñando Catalina a olvidarse del cuerpo? Ciertamente, si leemos sus cartas, esto no lo vemos por ningún sitio. Entonces, una cosa es el planteamiento ascético que ella tiene, indudable, por supuesto, el valor que le da al sufrimiento, pero ella no niega el cuerpo, ni se olvida del cuerpo. Es todo lo contrario, es una mujer con un equilibrio psicológico y afectivo extraordinario y una valoración de la discreción, tal y como plantea en una de sus cartas. Por tanto, ¿de dónde se saca el biógrafo todas estas cosas? ¿Por qué tiene Raimundo de Capua esta visión de esta figura que por otra parte él tiene tan próxima, tan cercana, que es su maestra, a la que acompaña, casi diríamos de forma continua, en sus viajes habituales? Bueno, pues dejamos abierto este interrogante, o sea, es que la mentalidad masculina como que a lo mejor no puede entender al 100% lo que significa o lo que Catalina realmente piensa sobre todo esto, o porque es muy difícil plantear un modelo de santa con este activismo público tan fuerte y tan importante sin hacer este tipo de matizaciones o de referencias. Yo no tengo la respuesta, simplemente les planteo estos interrogantes. Lo cierto es que la biografía nos afirma que un alma unida a Dios, el matrimonio, desarrolla santo odio por su dimensión corporal, porque entiende que el cuerpo es una verdadera cárcel que impide gozar plenamente de él, de Cristo, por supuesto, del esposo. El sufrimiento físico acercaba en última instancia a la muerte y con ella a las deseadas visión beatífica y unión definitiva. En palabras del propio Cristo, según la biografía, si se conformaba con él en el sufrimiento, se haría semejante a él en la gracia y en la gloria. Y por eso la identificación extrema de Catalina con la humanidad de Cristo, que digamos que es la forma que ella tiene de poder imitarlo, supuestamente, según la biografía, de una forma más directa o más clara. Y todo, por supuesto, en una clave sacrificial. El dolor tiene ese componente sacrificial. Catalina se ofrece como víctima por el bien de la Iglesia. Esta es la cuestión, que el biógrafo también quiere subrayar. Y así es como presenta él toda esta cuestión del ayuno riguroso, como ese olvido del cuerpo y esa especie de angelización de Catalina, que quizás es una forma de hacerse perdonar el hecho de que esté ejerciendo roles masculinos en la Iglesia del momento. En cualquier caso, ella también tiene una visión feminizada de Cristo, por tanto hay como una especie de trastoque o intercambio de los roles culturales que se asignan a la masculinidad y a la feminidad. Catalina habla de Cristo como madre, ese Cristo que nutre con su sangre a los cristianos, sangre que se compara con la leche materna. Y bueno, hay que decir que en esto ella no está innovando, porque hay también toda una tradición muy importante de la maternidad de Cristo, que viene sobre todo desde el siglo XII en adelante, y en la que ella se inscribe, ¿no? Pero bueno, todo este juego de roles es muy interesante para ver cómo los modelos asignados a los sexos se quedaban muy cortos, muy pequeños, ante este tipo de experiencias espirituales y pastorales tan nuevas y tan rompedoras en la Iglesia del momento. Lo cierto es que partiendo de toda esta esponsalidad, todo este itinerario esponsal, de este valor del sufrimiento, lo que hace Fray Raimundo de Capua en última instancia es presentarnos ese modelo cristológico femenino. Catalina es un alter Christus y continuamente en el texto el biógrafo lo está destacando de una manera o de otra y de una forma muy explícita, en distintos momentos de la biografía. Él afirma expresamente que Catalina toma la humanidad del Salvador. Como he dicho antes, esa es la principal vía de conformidad.
se conforma totalmente en el sufrimiento, y esa experiencia del dolor y de la enfermedad llevan a Catalina a sentir los mismos dolores que Jesús en cuerpo y alma también. También los dolores psicológicos, hasta ser premiada con esa recepción de los estigmas, tal y como hemos visto. En el ámbito moral, la identificación también es total, puesto que va a sufrir injurias y calumnias por su forma de vida. Pero ella imita totalmente a Cristo en la paciencia y la obediencia, y en un episodio en el que le ofrece Cristo las dos coronas, ella escoge la corona de espinas. También el tomar la humanidad significa convertirse en recipiente divino. Dice el biógrafo que como fruto de la esponsalidad mística, Cristo estaba escondido en el seno de Catalina, viviendo en ella, y desde ahí se manifestaba de formas diversas, hasta el punto que Raimundo llega a afirmar que una vez que está hablando con ella, veía perfectamente su cara y de repente empezó a ver la cara de Cristo. Perdió la visión de ella, se hizo borrosa y lo que veía era la cara de Cristo. Hasta tal punto estaba Cristo dentro del cuerpo de Catalina. Bien, lo mismo en esa praxis apostólica, en ese hecho de tener discípulos, también se señala el paralelo con Jesús. El hecho de que la acompañen mujeres y hombres, las hijas e hijos que había generado en Cristo y que la seguían donde quiera que fuese. Esta actividad la va a desarrollar en términos femeninos de maternidad espiritual. Se presenta como madre espiritual, en su calidad de verdadera oveja y esposa de Cristo. Pero insisto que el paralelo cristológico es constante. Como Jesús ofrece confortamiento, promesa de seguridad y los saberes que recibía directamente de Dios. Ciertos episodios de la vida de Catalina recrean momentos clave de la vida de Jesús. Por ejemplo, el hecho de orar en un huerto, el hecho de ofrecerse como hostia viva a mi esposo eterno por el bien de la Iglesia, el hecho de reunir a sus discípulos, exhortándolos a amarse los unos a los otros, o como Señor, encomiendo en tus manos mi espíritu, palabras que habría dicho en el momento de la muerte. Bueno, continuamente el propio Raimundo de Capua se compara con San Juan Evangelista en su relación con Catalina, trazando ese paralelo entre San Juan y Jesús. Y, por supuesto, toda la vida de Catalina sería como una especie de nuevo evangelio, todo el relato de la vida de esta figura cristológica. Los milagros de Catalina son también muy similares. Fueron varias sus multiplicaciones de pan y vino, por supuesto, sanaciones de enfermos, exorcismos y resurrecciones. Milagros que se hicieron y se intensificaron, lógicamente, después de su muerte, que es cuando la conformidad cristológica ya alcanzaría su total culminación. Otro dato muy interesante, viniendo de un biógrafo como este, un dominico letrado, extraordinariamente culto como Raimundo de Capua, es que llega a afirmar que esta semejanza de Catalina con Cristo en su acción pública habría sido querida por Dios para castigar la soberbia de los letrados. De nuevo nos encontramos con un modelo espiritual femenino que se presenta como castigo a la soberbia de los letrados, a la soberbia de los teólogos. No es la primera tampoco, ya también Ángela de Foligno es presentada así por los franciscanos al final de su libro o libro de la vida. Siempre están hablando de la soberbia de los letrados, de la incapacidad de los letrados para conocer verdaderamente a Dios y de cómo estas mujeres están ofreciendo precisamente la vía de conocimiento divino que los letrados no pueden alcanzar simplemente con la razón y con las letras. Hay una crítica muy seria a la teología y a la teología escolástica, pero sorprende mucho viniendo de un dominico. Que esto pase entre los franciscanos, pues bueno, hasta cierto punto diríamos que es algo normal, pero viniendo de un dominico, pues ciertamente sorprende. Y ahí vemos esa tensión tan fuerte que hay en la Iglesia en las formas de aproximarse al conocimiento de Dios. En cualquier caso, es muy importante destacar que se abría una vía a las mujeres, porque aunque Catalina fuese una figura excepcional en toda esta experiencia, habría un camino, una posibilidad a otras mujeres que también, a través de la esponsalidad y del sufrimiento
llegasen a esa identificación con Cristo y pudieran ejercer también un magisterio público con un reconocimiento de autoridad en la Iglesia. Y precisamente fue tanta la autoridad que ganó Catalina de Siena en su momento, y sobre todo también después de su muerte con esta biografía, como les he comentado al principio, que muchas mujeres se van a sentir llamadas a imitar este modelo y nos vamos a encontrar con un montón de mujeres que tuvieron fama de santas, algunas han sido canonizadas, otras no, pero que también van a dar muestras de ayunos rigurosos, lo mismo que Catalina, que prácticamente no comen, que solo toman la Eucaristía, que ejercen un magisterio espiritual, que tienen hijos espirituales. Bien, toda esta parafernalia, por decirlo de alguna forma, va a ser compartida, va a ser imitada por muchas mujeres y va a ser considerada un signo de santidad en la sociedad y en la Iglesia de su tiempo, el hecho de vivir estos fenómenos. Es muy interesante también otra frase de Fray Raimundo: la verdadera esposa hace todos los esfuerzos que puede para asemejarse al esposo. Y en esta clave van a venir todas estas mujeres después y van a tener, algunas de ellas van a tener una gran incidencia eclesial y eclesiástica. En cualquier caso, destaquemos que pese a las reticencias de la época sobre las mujeres y la naturaleza femenina, que es una época muy, muy misógina en el pensamiento y en la concepción de la feminidad, pues en esta época tan misógina se abre camino precisamente este modelo femenino de vida pública y de activismo tan importante y que tan clave ha sido en la historia posterior. Y bueno, unos breves apuntes simplemente para hablar de la visión que tiene Catalina. Ya he dicho algo anteriormente, no voy a entrar en su pensamiento a fondo, ya también lo he avisado antes, porque es algo muy amplio, muy complejo, pero sí me parece muy interesante subrayar por lo menos estos contrastes. Y por tanto, cuando el Papa Francisco ha hecho ese llamado, que a mí me entusiasma, me alegra muchísimo, ha hecho ese llamado a recuperar la teología femenina. Es muy importante esto. Tenemos que, no sé si limpiar es la palabra más adecuada, pero sí, quitar todos esos elementos añadidos por la tradición, por las hagiografías, por la devoción, a los que no quitamos importancia, porque evidentemente hay que estudiarlos y tenerlos en cuenta, pero tenemos que hacer una labor de depuración de todo eso e ir a los escritos de estas mujeres directamente. ¿Y cuál es su pensamiento? Y cómo se expresan ellas y qué es lo que están manifestando. Con la cuestión del ascetismo, evidentemente Catalina no niega ni rechaza el ascetismo, sería absurdo porque es clave en su vida. Pero ¿cómo lo enfoca ella? Esto es lo importante. En la carta que dirige a Sor Daniela de Orvieto, que era otra mujer del hábito dominico, es la carta 213, habla de esto, y también en la que dirige a una señora, Inés de Toscanela, a la que llama o denomina sierva de Dios, que es la carta 340. Y en las dos dice que la penitencia y el ascetismo son muy importantes, pero que son solo un instrumento. Son solo un instrumento, no son un fin. Y sobre todo, la primera carta, que a mí me parece fascinante, la 213, gira en torno a la virtud de la discreción. Entonces esto es muy importante, porque lo que ella anima es a cultivar la discreción. ¿Y qué es la discreción? La discreción es el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de Dios y la moderación que eso trae aparejado y que debe estar siempre presente en la persona y que debe ir acompañada de la capacidad de discernir quién es Dios, qué es lo que quiere Dios, para qué nos ha creado y cómo nos tenemos que relacionar nosotros con Él. Eso es lo que nos ofrece la luz, que nos permite ver la deuda que tenemos que pagar. ¿Y qué es esa deuda? Esa deuda es la caridad. La caridad con nosotros mismos en primer lugar, esto es muy importante, pero también, por supuesto, con los demás, en la forma de plantear nuestra vida y la vida del prójimo. Por supuesto, hay que amar la virtud y toda nuestra vida la debemos edificar a partir de la virtud y no de la penitencia. Insisto, la penitencia es un instrumento. Dice ella, la persona que está enfocada en la penitencia se convierte en una persona voluntariosa que piensa que con la voluntad puede con todo y, por tanto, en una persona egoica, ¿no? Centrada en el ego y no desprendida, que es como debe ser uno, debe desprenderse de todas esas ataduras para realmente poder
comunicarse con Dios, para poder seguir este camino de perfección espiritual. Habla también de la temperancia necesaria a la hora de regular el cuerpo. Y además es que lo dice, vincula precisamente la práctica estética con la necesaria temperanza. Una frase importantísima: se exige que se tome como instrumento y no como un fin principal. La ciudad del alma no se puede edificar sobre arena. Si se edifica sobre la penitencia, se está edificando sobre arena y cualquier vientecillo, dice, la derrumbará. Pero si edifico sobre las virtudes, entonces estoy edificando sobre la roca viva, que es Cristo, el dulce Jesús. Bien, esto es muy importante, por tanto, ella siempre anima a esto. Y hay pocos textos de mujeres que animen al conocimiento de uno mismo, y en concreto a la mujer, al conocimiento de una misma. Hay toda una tradición en Occidente de pensadores que hablan de conócete a ti mismo, pero en masculino, no en femenino. Y Catalina precisamente está enfocándose en ese conócete a ti misma, ¿no? Mantener, por supuesto, el orden de la prudencia. Incluso le pide a esta religiosa, que era muy exagerada en sus prácticas penitenciales, le dice: si sientes el cuerpo débil y enfermo, toma cada día el alimento necesario y restaura la naturaleza, le dice. Esto choca frontalmente con lo que acabamos de ver. Si la enfermedad y debilidad desaparecen, emprende una vida ordenada, con mesura y no sin ella. No quieras que el pequeño bien de la penitencia impida al mayor, que es precisamente la virtud, que es precisamente la caridad, la discreción que debe reinar en todo momento. Bien, otro par de ideas más antes de finalizar. Ciertamente ella valora el sufrimiento en una clave positiva. No es una visión masoquista, no es una visión desde la consideración negativa de la feminidad, que necesita sufrir para precisamente identificarse más claramente con Cristo, sino que el sufrimiento es simplemente eso, es una vía de compartir con Cristo, de identificarse con Él, de olvidarse del ego y de ir a lo verdaderamente importante, ¿no?, que es esa identificación con Jesús. Dice, se asemeja a Cristo crucificado porque se viste de su doctrina. Y vestirse de su doctrina significa compartir con Él el sufrimiento, no solamente físico, sino también el sufrimiento moral, con paciencia. Esta es la cuestión, mantener la paciencia ante el sufrimiento. Entonces, no es el sufrimiento por el sufrimiento, sino la paciencia de la que dio muestras Jesús y que nosotros también debemos dar, o por lo menos a esto es a lo que ella nos invita. En cualquier caso, insisto, valora el sufrimiento, tiene varias cartas donde habla del sufrimiento, pero como fuente de caridad, de caridad. El sufrimiento no es algo que nos deje encerrados en nosotros mismos, sino que nos anima o nos ayuda a ejercer la caridad con los otros y, por supuesto, con la Iglesia universal. Toda esa labor de reforma de Catalina la tenemos que entender en esa clave caritativa, ¿no?, de mejorar la situación de la Iglesia tal y como era necesario en aquel momento. Bien, no voy a extenderme más, les animo, les invito a que lean las cartas de Catalina de Siena, bueno, todas sus obras, pero las cartas, que son textos más breves, se pueden leer quizá de una forma más fácil. Ahí pueden ver cómo habla de todo esto, del discernimiento, cómo habla de la sensatez, de la paciencia, cómo habla de la voluntad, es decir, el concepto que ella tiene de voluntad, no de voluntarismo. Son visiones muy matizadas, muy sensatas y yo diría que muy modernas de todas estas cuestiones. Reflejan a una persona con una psicología muy bien armada y, por tanto, nos vuelve a marcar ese contraste entre la imagen de la santa, con todas estas prácticas tan exageradas, y la imagen de la mujer real en sus escritos, en sus textos. Y, por tanto, como pregunta final, pues yo les animo a valorar o a que valoremos hasta qué punto, esta pregunta es la que nos tendríamos que hacer siempre, hasta qué punto la visión que nosotros tenemos de estos personajes, de estas santas, también de los santos, pero bueno, hablemos ahora de las mujeres, hasta qué punto se corresponde realmente con la espiritualidad que ellas vivieron y con la forma como ellas entendieron ese camino de seguimiento de Jesús, por supuesto sin olvidar que para una mujer era más difícil en principio, por el hecho de ser mujer y por la situación peculiar que tenía en la Iglesia.
Y probablemente esto también lo podríamos decir en presente y no solamente en pasado, pero cierto que en la Edad Media era algo mucho más visible que en la actualidad. Y nada más. Muchísimas gracias por su atención.